el día de hoy tenemos nuestra segunda clase de retroalimentación de la asignatura de lenguaje y comunicación. Recordemos que en la clase número 2 vimos que era un cuento. También recordemos que esta tenía características que eran muy propias del cuento, como por ejemplo que esta tenía una secuencia que poseía un inicio, un desarrollo y un desenlace o final, donde el inicio nos presentaban a los personajes y el ambiente. En el desarrollo se realizaba todo el conflicto y en el final se resolvía en el conflicto. Además tenían algunas características, como por ejemplo poseía personajes que podían ser cosas, personas u objetos. Además teníamos personajes principales y antagonistas, que eran los protagonistas del cuento. Además teníamos a los personajes que iban a ayudar a este personaje principal a resolver el problema que tuvo en este cuento. Y un ambiente, que es donde sucede. En este caso podía ser bosques, castillos o lo que fuera el lugar. Ahora vamos a ir a las páginas del texto donde tuvimos la clase anterior que responder. A ver, la unidad se llama Cuentos del Mundo. Y acá ya observamos en la clase anterior que hay diferentes tipos de personajes. Tuvimos que sacar nuestro libro Leo primero, segundo y fuimos a las páginas 17 y 18 donde se encontraba el cuento Ricitos de Oro, que dice así: había una vez 3 osos que vivían en una casita en medio de un bosque. Era el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tiene su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenía 3 sillas para sentarse, la silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tiene una cama para dormir. El papá oso tiene la cama grande, la mamá osa la mediana y el osito la pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó a un lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio una casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó el gran plato, que era de papá oso, pero lo encontró muy caliente. Luego probó la sopa del mediano de la mamá osa, pero estaba demasiado fría. Y al final probó la del osito, que no estaba ni fría ni caliente, sino justo en su punto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la del papá oso, pero era muy dura. Luego la de la mamá osa, pero era demasiado blanda. Y al final se sentó en la silla del osito, que se encontró ni dura ni blanda, sino fue justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los 3 osos. Y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama de papá oso, pero las almohadas eran demasiado altas. Luego en la cama de mamá osa. Y se acostó en la cama mediana, pero las almohadas eran demasiado bajas. Y finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto regresaban a la casa los 3 osos. Venía con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papá oso ronco. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo la mamá suave. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el pequeño oso. Entonces los 3 osos fueron al dormitorio y al encontrar al papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Alguien se acostó en mi cama suave! ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Y todavía está durmiendo aquí!», gritó el pequeño oso. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los 3 osos saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo y los 3 osos no volvieron nunca más. Actividad 3.
llegó al lugar una niña que se llama Ricitos de Oro. ¿De dónde crees que viene esa palabra? Viene del cabello de la protagonista, ya que ricitos es que tiene el pelo ondulado y por eso le dicen rizos, ricitos. Segunda pregunta. Mientras tanto regresaban a la casa los tres osos. ¿Qué palabra significa regresar? La palabra regresar significa que los personajes volvieron al lugar de inicio. Por lo tanto, la alternativa es volvieron. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Quién entró a la casa de los osos? ¿Será la mamá osa? ¿Ositos o ricitos de oro? La alternativa correcta es ricitos de oro. En la siguiente página debemos ordenar nuestro cuento por inicio, desarrollo y final, pero las palabras se encuentran desordenadas. Dice desarrollo, inicio y final. Por lo tanto, debemos que ordenarlas y contestar en las líneas. El cuento está escrito en párrafos y tiene inicio, desarrollo y final. Escribe con palabras qué nombres de personajes y animales y cosas. Aquí debíamos pensar en personas que fueran personajes, en animales y en cosas. En el caso mío, yo recordé que Ricitos de Oro es una persona. Otra persona de cuentos es Bella. Animales. Animales personajes tenemos a los tres cerditos y al gato con botas. Y cosas, vamos a tener un personaje que era una cosa, es decir, no de carne y hueso. Tenemos a Pinocho y a la señora Pop de La Bella y la Bestia. Por lo tanto, nuestro ticket de salida dice, ¿quién llegó a casa de los tres osos? Mi respuesta es Ricitos de Oro. En esta actividad de la página 21, no vamos a contestar la actividad 1, ya que no hemos leído ese texto aún. En la actividad 2 dice, ¿quién era Ricitos de Oro? Y la vamos a describir. Yo escribí que era una niña que andaba por el bosque y vio una casa muy bonita que estaba sola y entró. Ella tenía mucha hambre y probó los tres platos, luego buscó una silla y finalmente se acostó a dormir en una de las camas. Cuando llegaron los tres osos, ella se escapó por la ventana. Yo escribí esa descripción de ella por las cosas que ella hizo, ya que en el texto no aparece cómo ella era. Aunque igual pueden escribir que Ricitos de Oro es una niña que tiene sus pelos dorados y que entró a una casa de tres osos. Luego la segunda pregunta, ¿te gustó el cuento? Yo no escribí nada porque ustedes tienen que decirme si les gustó o no. Pero a mí sí me gustó el cuento. Fue bastante entretenido y Ricitos de Oro hizo muchas actividades en un corto plazo. Ahora la actividad 3 dice, dijo mamá osa con voz suave. ¿Cómo es una voz suave? ¿Puedes imitarla? La voz suave yo la describí como una voz que es agradable y no es brusca, es decir, que va siempre en el mismo tono y es un poco cariñosa, es un poco tierna y yo sí la puedo imitar. Y la última pregunta de esta página es, ¿cuál de estos animales son suaves? ¿El conejo, el cocodrilo, los palos o el gato? Para mí suave es el conejo y el gato. En nuestra última pregunta, dice, ¿dónde vivían esos tres osos? ¿En un lugar del bosque, en un lugar lejano o en el campo? Si vamos a la primera página del texto, en el primer párrafo, es decir, en el inicio de la historia, nos dicen claramente que vivían en medio del bosque. Por lo tanto, mi respuesta es la primera, en un bosque. ¿Qué otro título le podrían poner ustedes? En esa parte, ustedes tienen que escribir qué título les hubiera gustado que tuvieran. Y la última pregunta, en uno de los párrafos, ya sea arriba o abajo, menciona que el plato grande era del papá oso, el pequeño del osito y el mediano de la mamá osa. Bueno niños, esa ha sido nuestra retroalimentación de las páginas que debíamos hacer
en lenguaje y comunicación. Nos vemos en la próxima clase de lenguaje, esperando con muchas ansias que ustedes vean mis videos y me escriban en los comentarios cómo les resultó la actividad y obviamente la página para yo poder revisar todas sus tareas. Nos vemos en la clase número 3. Adiós.